Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de Sebas Sound Film. Bueno, te cuento que es el primer podcast que hago sobre lenguaje sonoro, lenguaje cinematográfico. Y bueno, es un gusto estar el día de hoy compartiendo un análisis que quiero hacer el día de hoy sobre una película que me encontré en Netflix hace unos días, hace aproximadamente como unos 3 días estaba ahí chismoseando y encontré esta película que se llama El Secreto. La verdad me llamó muchísimo la atención y bueno, realmente me gusta mucho ver películas y siempre analizar el sonido. En esta vi cosas que realmente me encantaron y bueno, quiero comenzar a hablar acerca del sonido en el cine y que tiene que ver con los planos cinematográficos. Los planos cinematográficos son importantísimos y no solamente son visuales, es algo que muchas veces se le pone es mucha atención a todo lo que es la luz, a lo que es visual, pero el plano realmente es un plano audiovisual, ya que si miramos los fotogramas también tienen algo que se llama la banda sonora. Sí, la banda sonora está, digamos, debajito del fotograma y allí es donde pues va a estar todo el sonido. Entonces no podemos hablar de planos cinematográficos sin involucrar el sonido. Y bueno, de esta película realmente lo que me gustó y me llamó mucho la atención fue el comienzo, los planos. Esta película se llama, déjame la busco aquí en Netflix, se llama El Secreto, pero es del documental, pero no es el documental, sino es una película que está como complementando toda la filosofía de lo que es el secreto y la ley de la atracción. Déjame, yo la busco acá. Se llama El Secreto, Atrévete a Soñar. Una película bastante interesante, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Y bueno, hay muchas cosas para hablar de esta película. Y vamos a centrarnos, o hay mucho que hablar siempre en el cine, y realmente si me centro en una pequeña parte de una escena, ahí se puede hablar muchísimo. O sea, realmente hablar de toda la película podríamos demorarnos años y años y años, y bueno, nunca acabaríamos porque siempre hay algo que decir. Entonces, vamos a hablar de los planos cinematográficos y los planos simplemente es como si abarca mucho espacio, ¿cierto? El contexto en donde están las personas, los personajes y también de ahí yo puedo empezar a reducir el espacio. ¿En qué me influye? En donde haya un plano en donde se abarque digamos visualmente, muchos elementos, en donde los cuerpos de los personajes estén enteros, ¿cierto? Y en qué influye en donde si yo voy achicando más, digamos que empiezo a enfocarme en determinadas partes del cuerpo humano. Y ahí es donde yo quiero, digamos, comenzar a hablar. Cuando nosotros estamos, en este caso particular, comenzando la película, y no en este caso, realmente en muchos casos de muchas películas pasa lo siguiente, y es que siempre se tiende a tener planos muy abiertos, planos muy generales, como panorámicas, y esta no es la excepción, porque tenemos un plano panorámica de nada más y nada menos que la galaxia, de la Vía Láctea. Y ahí como que, bueno, mi teoría se cumple. ¿Por qué? Porque como que me da contexto, ¿cierto? Me da como esa ubicación general y después de eso siempre se empieza el plano a achicar, se empieza a volver como más particular. Entonces de lo general a lo particular. Algo realmente increíble fue la galaxia, ¿no? Con esa forma como que tiene como un hueco, como espiral, ¿sí? Y como un hoyo, como en la mitad. Luego nos hace una transición y nos muestra el planeta Tierra, y en el planeta Tierra se ve también como una tormenta y el ojo del huracán. Entonces, hay el sentido de fractalidad que dice que en donde
digamos, en donde se ven como patrones o figuras en lo general, también se van a ver en lo particular, en lo más pequeño, ¿sí? Y si yo sigo volviéndome más pequeño, voy a encontrar también esa figura más pequeña, en este caso el ojo del huracán. Y la película, digamos que comienza hablando de un huracán. Muestra como esa vía láctea, luego en el planeta Tierra, y el huracán así macro, ¿sí? Del huracán, y luego comienza ya a entrar en la ciudad. Empieza a contextualizar, a decir, hey, esta es la ciudad en donde este drama lo van a vivir unos seres humanos dentro de este espacio. Ya dentro de la ciudad se empieza ya a escuchar digamos, la radio, ¿no? Algo muy interesante, y es que cómo escucho yo la voz humana, ¿sí? Cómo escucho yo la voz humana, los diálogos desde probablemente una panorámica o desde una panorámica de la Tierra, o desde una panorámica ya mostrando un lago, y mostrando como el cielo nublado. ¿Cómo muestro yo la voz del ser humano? Y es con ondas de radio, ¿sí? De radio. Ahí es donde la voz estaría sin mostrar al ser humano, porque un ser humano, digamos que no se puede mostrar allí interactuando de una manera como análoga, como una manera directa, ¿sí? En temas de diálogo. Entonces, pues, en ondas de radio, ¿sí? O, sí, las ondas a través de un televisor, o de las noticias de la radio. Entonces, es muy, muy interesante. Ahí vemos un efecto o un recurso más bien del lenguaje sonoro que se llama la acusmática, ¿sí? La voz está siendo acusmatizada. Sabemos que la acusmática quiere o nos muestra, digamos, un elemento sonoro sin ver la fuente que lo produce. En este caso estamos mirando el planeta, pero no estamos viendo quién está hablando, o no estamos viendo el objeto, en este caso un radio, un parlante que está produciendo este sonido. Entonces, muy interesante el tema allí con la acusmática. No lo estamos viendo. Bueno, ya más adelante se empiezan a mostrar claramente, ya los personajes, pero antes de eso empiezan a contextualizar y mostrar ya casas, digamos, mucho más cercanas, paredes, muros, a veces parte de la naturaleza en planos más cerrados. Y finalmente ya me muestran dos personas con unos planos generales en donde se ven de cuerpo entero, y posteriormente esos planos se cierran, y se cierran ya en el personaje principal, que es una mujer, y lo cierra directamente con un plano medio corto. Un plano medio corto es aquel plano que muestra desde el pecho, más o menos, los hombros y el pecho, hasta la cabeza. Ese es un plano medio corto. Si estás viendo este podcast, lo estoy haciendo en video también, y creo que estoy más o menos en un plano medio corto. Es un plano que es fundamental para comenzar a entender las relaciones. Se nos muestra ahí como la intimidad, lo que se piensa, y realmente muchos diálogos comienzan a partir de ahí. Esos diálogos que son decisivos, que son como detonantes para entender al personaje y ver cómo interactúa con el resto de personajes. El plano medio corto es muy, muy interesante. Además, la música se puede explotar o explorar de una manera increíble a través de los planos medios cortos. Es una música que no va a tender a ser tan, digamos, tan orquestada o tan tutti, ¿no? Toda la orquesta sonando, sino es más bien puede ser algo más íntimo allí, en donde se van a presentar, no sé, bueno, todo depende como digamos, el género, el momento, ¿sí? Pero es música que es un poco más desprovista de tantos instrumentos, y enfocada en menos instrumentos. Y pues un plano medio corto casi siempre o muchas veces están marcadas por el diálogo. Por eso la música tiene que ser como suave, porque ahí el diálogo pues va a estar más presente y la música debe estar atrás. Recordemos que en el cine pues el tema del diálogo es como la naturaleza, ¿no? El cine es vococentrista, que se enfoca en la parte vocal, y si miramos más adentro, si nos adentramos más, es verbocentrista, que la palabra es como la que rige
¿cierto? Toda esa jerarquía universal de lo que es el sonido en el cine. El sonido es un universo de elementos. Ya te hablé de música, hablamos de, de, de la voz, del diálogo, que es lo más importante, porque con el diálogo es que digamos que contamos las historias, el diálogo es como lo que todos manejamos, no todos somos músicos, pero sí todos tenemos que hablar y manejamos pues los diálogos, las palabras, con las palabras nos hacemos entender. Dentro de las palabras pues obviamente van a haber una serie de interpretaciones, el diálogo digamos que es de lo más concreto que va a tener el sonido en el cine, de lo más concreto porque es la forma como yo digamos puedo explicar, puedo decir cómo me siento, puedo, no sé, hacer como dar alguna indicación de a dónde quiero ir o qué es lo que yo quiero hacer. Digamos que es lo más concreto, pero ya el sonido, como el diálogo pertenece al sonido, ya mirándolo como sonido, pues definitivamente comparándolo con la imagen es de carácter subjetivo. Subjetivo es que se presta a interpretaciones, ¿cierto? Pero lo más concreto que va a tener van a ser los diálogos. Entonces, bueno, aquí simplemente se está cumpliendo lo que siempre he como analizado, es como ese común denominador y es planos medios cortos, es como llegar de planos generales, ir achicando la imagen o el plano y llegar como a los personajes. Estos personajes, plano medio corto y ahí comienza el diálogo. Digamos que es como, no quiero decir regla, pero sí es, ¿cómo lo podríamos decir? Como la tendencia, hablemos de tendencias, no hablemos de reglas, sino de tendencias. ¿Por qué? Porque no siempre se tiene que cumplir la regla. Tú sabes que el cine es un arte, es el séptimo arte, y en todo arte, pues las reglas o estas tendencias son hechas para romperse, para ver cómo yo cuento la historia de otra manera, de una manera puede ser más ingeniosa, también depende la coyuntura, ¿no? Digamos, todo ese complejo social, todo ese complejo geográfico, histórico, político, pues va a hacer que yo cuente de pronto alterando un poco esas tendencias. Entonces, pues simplemente digamos que todo funciona como muy naturalito, muy normal, dentro de como el estándar, pero no por ello no quiere decir que no sea, pues digamos, no agradable o aburrido, no, al contrario, es muy interesante. También, digamos, estos planos americanos, cuando los ubican, para mostrar como unas reacciones más generales, como corporales, es bastante interesante cuando también corporalmente se quiere mostrar algo, pues, como una intención, como algo intencional, y también la música va a cambiar alrededor de ello. Entonces, los planos cinematográficos son bastante importantes, interesantes. Quiero que te quedes con eso, que no solamente son a nivel de luz, a nivel de lo visual, sino también son a nivel de lo sonoro. Yo quiero pues seguir explorando en el tema, y, y ya pues analizar una escena en concreto. Te invito a que la mires, si no la has visto, en Netflix está, mírala. Puedes hacerme un comentario, estaré publicando este podcast en redes. También estoy haciendo pues un video de esto. Y bueno, allí va a estar para que podamos, no sé, conversar y mirar cómo vamos evolucionando este tema, que es bastante interesante. Te tengo muchas cosas tal vez un poco desconocidas. Esto no se ha promulgado de una manera tan masiva, pero para esto estoy yo. Quiero que pues me ubiques como un vocero del lenguaje sonoro para cine, ¿sí? Lenguaje sonoro cinematográfico. Es algo que pues que no se ve muy a menudo. De hecho no es muy conocido, pero es muy interesante, es mágico y bueno, espero que nos veamos muy pronto. Gracias por escucharme, por verme. Te mando un saludo grande.